Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el espacio de France 24 dedicado a contar las historias de un continente cada vez más afectado por las nuevas reglas del comercio global. Mi nombre es Martín Bustamante y los quiero invitar a comenzar con los principales titulares de este episodio. El orden comercial de la globalización tiembla al pulso del presidente de Estados Unidos, quien parece inaugurar la era de los aranceles, y el comienzo de esta historia muestra a Brasil, México y Canadá entre los más afectados. ¿Cómo se acomoda nuestra región a este nuevo momento? Lo analizamos en profundidad con un especialista. Y Colombia se conmueve por el fallo histórico contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco de un proceso de memoria colectiva que regresa sobre una historia que está llena de violencia, crímenes y violaciones a los derechos humanos. Hoy reponemos el contexto de un proceso judicial que alcanza a las más altas esferas de poder. El controvertido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se atornilla al sillón presidencial mediante una reforma constitucional express que habilita la posibilidad de su reelección indefinida, una decisión que fue cuestionada por la oposición y por organismos de derechos humanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene firme en su estrategia arancelaria que reconfigura las reglas del comercio global. Una tras otras se suceden los anuncios de tarifas del mandatario y sus posteriores negociaciones, pero de hecho se sedimenta una nueva lógica que también afecta a la región. Para profundizar el análisis sobre el impacto en nuestro continente, conversamos con el internacionalista Martín Shapiro. Después de los acuerdos e incluso con las medidas en las cuales Trump se echó unilateralmente, entre comillas, para atrás, el nivel arancelario es el máximo en casi un siglo. Es decir, estamos hablando de una reconfiguración clara de por lo menos la relación de los Estados Unidos con el comercio global. También se afectan principios como el de nación más favorecida, que llevan muchísimos años y décadas de vigencia y quedan totalmente echados por tierra con estas medidas unilaterales. Y me parece también un fenómeno bien interesante que es el de la utilización de razones de seguridad nacional bastante aéreas, bastante carentes de forma como fundamento para este tipo de medidas. Bueno, y Shapiro también abordó la respuesta que llega desde nuestra región. Creo que México ha sabido navegar las amenazas de Donald Trump, ha tenido esquemas de diálogo en los cuales ha concedido mucho, sin lugar a dudas, a los objetivos estadounidenses en materia migratoria, en materia de patrullaje, incluso en materia de acuerdos de cooperación en lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias ilegales. Brasil, del otro lado, ha tomado un rol de antagonista porque aparece como el gran ejemplo, entre comillas, que parece querer dar la administración Trump de las inconveniencias de enfrentarla, de enfrentar sus deseos, y además una gran politización de esta política arancelaria. Brasil tiene dos características que me parecen relevantes en este sentido. Es un país emblema del grupo BRICS, es un presidente Lula que ha hablado de la cuestión del uso de monedas alternativas al dólar para las transacciones entre los países, y también un país que ha tenido un alineamiento político muy claro, contrario a estas nuevas derechas de las cuales Trump es el máximo representante. Trump ha sido un aliado conspicuo de Bolsonaro y me parece que es una novedad el nivel de intromisión en los asuntos internos brasileños que significan estos aranceles que no tienen que ver con prácticas comerciales. Recordemos, Estados Unidos tiene un superávit bilateral con Brasil a nivel comercial, sino con la situación política, y que me parece que peca de una manera extraña lo que fue una intervención clara de los Estados Unidos para garantizar la democracia en la elección en la que Lula resultó electo, y que hoy tenemos grandes elementos para probar que hubo un intento de golpe de Estado en el cual estaban involucrados sectores muy relevantes de las Fuerzas Armadas. Y del otro lado tenemos, ahora la administración Trump interviniendo del lado de los acusados por ese movimiento. Y por último le preguntamos a nuestro invitado qué nivel de integración regional existe para responder a estas medidas del presidente de Estados Unidos.
No, creo que está bien fragmentado, creo que los actores prefieren obtener sus propias ventajas coyunturales y de corto plazo y que no hay tampoco mecanismos de coordinación que podrían permitir una respuesta integral a nivel regional, si bien hay intereses que son claramente confluyentes, pero me cuesta pensar no ya que, por ejemplo, Lula y Milei se coordinen en una respuesta, en una negociación, sino que Lula y Claudia Sheinbaum, que a priori tendrían alineamientos ideológicos similares, se coordinen en una respuesta, o mismo Lula y Boric. Me parece que cada uno está cuidando su propia situación y es otra característica del sistema global actual, que es la fragmentación, y me parece que en esas fragmentaciones es donde se apoya también Donald Trump, en la medida en que los Estados Unidos por sí solos son más grandes que casi cualquier otra economía del mundo. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, inhabilitación por 8 años y una multa millonaria por fraude procesal y soborno en el marco de denuncias por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Para comprender mejor este contexto de denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de las llamadas autodefensas, Daciel Lanza elaboró el siguiente informe. En contra del señor Álvaro Uribe Vélez, un sentido del fallo de carácter condenatorio. Por primera vez, Colombia procesa y condena penalmente a un expresidente. Un caso que se remonta al año 2012 y que derivó, en el último mes de julio, en un veredicto desfavorable en primera instancia contra Álvaro Uribe. El detonante se produjo cuando el senador Iván Cepeda dijo ante el Congreso que sospechaba de la implicación de Uribe con paramilitares que fueron responsables de masacres y asesinatos. La investigación judicial y la fiscalía señalaron que el expresidente intentó sobornar a testigos encarcelados para desvirtuar sus vínculos con el paramilitarismo. Aquí son miles, tal vez millones de víctimas que dejaron los gobiernos de Álvaro Uribe, que han visto en esta decisión de esta jueza del circuito de Bogotá, pues un signo de esperanza para que haya justicia y para que haya verdad en tantos casos que están hoy en la impunidad. A este caso se suman las críticas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su gobierno y los siguientes, como los denominados falsos positivos, más de 6.400 casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes que posteriormente eran acusados de ser guerrilleros. De las 8 millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado, entre desplazados, muertos y heridos, el 40% se registraron durante el mandato de Uribe. En 2023, el gobierno de Gustavo Petro pidió perdón por el accionar del Estado en un acto con familiares de víctimas de los falsos positivos. Al Estado le exijo de que se comprometa hoy, en este día de disculpas, que se comprometa a dar celeridad a todos los procesos. Estos casos fueron detectados por la Justicia Especial para la Paz, creada a partir de los acuerdos de paz del 2016 entre el gobierno y las FARC, y encargada de juzgar los hechos más graves del conflicto. Estos acuerdos, rechazados por Uribe, también derivaron en la creación de la Comisión de la Verdad, que investigó las más de 6 décadas del conflicto armado que involucró al Estado, guerrillas y paramilitarismo. En 2022, la comisión, que realizó más de 15.000 entrevistas individuales y grupales, presentó su informe final que evidenció las violaciones a los derechos humanos. El informe confirmó la existencia de una guerra que afectó al 20% de la población colombiana, en su mayoría civiles. Solo el 2% de las muertes se produjeron en combate, algo que la comisión consideró como un signo de una guerra irregular. Y la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada en su mayoría por el partido Nuevas Ideas, que está liderado por el presidente Nayib Bukele, aprobó una reforma constitucional que habilita la reelección indefinida de los presidentes. Bueno, una decisión duramente cuestionada por la oposición política del país y también por los organismos de derechos humanos, pero también hay que decir que las políticas de mano dura del mandatario cuentan con un amplio apoyo de la población salvadoreña. Sencillo. Si usted, pueblo salvadoreño, está de acuerdo con cómo un presidente desarrolló su trabajo, pues puede volver a votar por él. Y si no está de acuerdo, vota por una mejor opción.
Están condenando a futuras generaciones solo porque ustedes quieren perpetuarse en el poder. Hemos tenido ejemplos de dictaduras y hemos tenido ejemplos de autoritarismo tanto derecha como de izquierda. Y ninguno de los dos es bueno. Desde hace medio siglo, miles de madres en Chile buscan a sus hijos robados al nacer. Algo que se va agotando porque muchas de ellas tienen una edad bastante avanzada, aunque no se rinden. Son al menos 20.000 casos de mujeres a las que le decían que sus hijos habían muerto en el parto, pero que en realidad habían sido vendidos o entregados en adopción a familias extranjeras. Algo que ocurrió desde los años 60, pero que sobre todo se verificó durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Se repitió en todos los hospitales públicos del país. Lo vemos en el siguiente informe. Este abrazo es el abrazo de la esperanza. Un abrazo que tardó 49 años entre Margot Ulloa y su hijo robado Héctor. Se lo arrebataron a los 5 meses de vida. Fue entregado en adopción en Alemania en 1975 y nunca lo volvió a ver. Medio siglo después y tras una búsqueda incansable, Margot lo encontró. Que me lo arrebataron de mis manos y sufrí mucho, mucho. Salí adelante, esperando un día encontrarlo, hasta que hoy día se ha hecho realidad esto. Ana Pozo dio a luz en 1966 y aún recuerda el llanto de su hijo recién nacido. Al día siguiente en el hospital le dijeron que había muerto durante el parto. Nunca le entregaron un acta de nacimiento, ni de defunción, ni siquiera el cuerpo de su bebé. A sus 82 años las oportunidades se le agotan tras décadas de indiferencia, pero no se rinde. Lo único que le pido a Dios es que me dé un poco más de años para yo poderlo ver antes que yo me vaya. Y si él está escuchando, me ve en cualquier parte del mundo, que por favor me busque, que hay una madre que está aquí destrozada, porque yo sé que está vivo, no está muerto. Una vez a la semana estas madres se reúnen en Santiago en la Fundación Hijos y Madres del Silencio para seguir buscando. En 10 años consiguieron más de 350 reencuentros cruzando muestras de ADN de las madres con las bases de ADN internacionales. Aún faltan miles por encontrar. Tenemos muchas madres que buscan, que lamentablemente tienen una edad muy avanzada, que deben estar en promedio en los 75 años. Lamentablemente en los últimos meses han fallecido varias madres. La justicia chilena ha determinado que durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, el robo de niños aumentó de forma exponencial, unos 20.000 casos. Son delitos de lesa humanidad. Ocurrieron de forma sistemática y bajo el amparo de funcionarios del Estado, por lo tanto, no prescriben. Y cerramos con estas imágenes sorprendentes de una expedición realizada por investigadores argentinos en el cañón submarino de Mar del Plata, una región de alta biodiversidad, pero que es poco explorada allí, en el Atlántico Sur. Y este episodio lo hicimos junto a Daciel Lanza, Cristian Vargas, Luis Fernando Montes y Alberto Peña. Como siempre, le damos un agradecimiento especial a todo el equipo técnico que hace posible este programa. Nosotros nos encontramos en el próximo episodio de Aquí América con más historias de nuestro continente.